Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Los jóvenes no tienen más que teteo y TikTok. Uno suele, uno suele de una u otra forma, uno suele de una u otra forma siempre decir como mira que los jóvenes, que la juventud, que los muchachos, que nada más se la pasan haciendo tal cosa, que aquí vemos a todo el mundo que bailando, que coreando, perdón por el término, que pip, se me olvidó autocensurarme ahí, que vivimos haciendo tal y tal y tal cosa y que los muchachos que no avanzan, pero cuando uno mira el panorama, cuando uno mira el ambiente, uno se pregunta, ¿qué más tiene un joven para hacer? Aquí en el Distrito Nacional puede parecer fácil para una persona que vive dentro del mismo polígono decir, ok, mira, yo lo puedo llevar a una clase de natación, yo lo puedo poner en una clase deportiva, yo tengo actividades extracurriculares, pero a una persona que vive fuera del polígono, en la realidad, ¿qué otra cosa puede hacer con un joven? Aparte de beber, fumar y perrear. Uno se pregunta, ok, ¿qué hay? Hay una cancha, pero en la cancha también tú tienes un ambiente similar. Hay un play, pero en el play, a menos que tú no estés pensando en firmarte, tiene un ambiente similar. ¿Y qué opciones tiene un muchacho en una comunidad vulnerable para tener una movilidad social? ¿Qué opciones ese muchacho ve posibles? Ah, bueno, él tiene un teléfono y en el teléfono él ve a un fulano o a una fulana X que tenía la misma condición que él, que a través de seguir ciertos pasos logró tener movilidad social, entonces ese muchacho ve una inspiración en ese joven o en esa persona, aunque esa inspiración no necesariamente sea la mejor, y la sigue. Y por eso vemos a una cantidad de adolescentes y preadolescentes y de gente que nada más dice, bueno, yo lo que quiero es ser viral en TikTok. Yo lo que quiero tetear, vivir rulay, porque aquí en la vuelta es que yo me puedo hacer de lo mío. Porque ¿para qué yo voy a estudiar si yo no veo parámetros de inspiración en un profesional? Si lo que yo nada más escucho son profesionales quejándose de que no ganan suficiente dinero. ¿Para qué yo voy a poner un negocio si lo que yo más veo es gente quejándose porque el dinero no le da? ¿Para qué yo voy a hacer tal vaina bien si lo que yo más veo es que quien lo hace bien es un pendejo? Yo no tengo ese patrón, o sea, yo no veo ahí en ninguna de esas personas un patrón o una inspiración para yo entonces adherirme a ello, pero tampoco tengo accesos dentro de mi comunidad. Yo no tengo, por ejemplo, una escuela de música cerca. Si yo quiero aprender a tocar guitarra, no, yo me compro una computadora, instalo un programa, hago un dembow, pego la vuelta y ahí estoy yo como Ángel Dior compartiendo escenario con Bad Bunny. ¿Qué es lo que es, mi loco? Así piensa un joven. Y como un joven piensa así, y como un joven tiene alrededor teteo y TikTok, como un joven tiene parámetros de inspiración con teteo y TikTok, esos son los pasos que siguen los jóvenes. Y en el contexto de República Dominicana, nosotros vemos programas, digamos, podría ser medio positivo, o vemos programas que podrían ser plausibles, pero no los vemos de una u otra forma, no los vemos de una u otra forma, como si fuera aplicados en el tiempo. Y me explico. Viene un Ministerio de la Juventud que existe desde el 2000 y dice, yo voy a hacer un programa X y voy a beneficiar a un grupo X. Pero la comunidad como tal no tiene, digamos, un local donde pueda ir a aprender música de manera constante. La comunidad como tal no tiene un centro tecnificado, porque los centros comunitarios están muy centralizados o el Infotep tiene un espacio muy centralizado. Y uno dirá, bueno, pero hay sitios donde se da, hay casos de éxito. Pero conversaba ayer con una persona y me mencionaba que vivías en una zona vulnerable aquí en Santo Domingo, específicamente cerca de la zona de Capotillo, y me decía, no, yo crecí en un barrio. Yo no, tú no creciste en un barrio porque tú creciste en una área que no tiene conexión directa con el barrio. Tú estabas cerca de la autopista y tú no conoces la cultura del barrio. Me decía, sí, yo crecí en un barrio. No necesariamente, porque los accesos que tú tenías en el área donde tú estabas, aunque hacías frontera con una zona vulnerable, no te hacía una persona que vivía la vulnerabilidad de los demás jóvenes. Y esa persona entendió después que yo le expliqué, dijo, bueno, sí, en verdad, porque en mi casa yo comía mejor, mis padres me pagaron una universidad,
yo tenía mejores accesos, mi casa tenía un espacio más grande que el espacio que tenían los demás muchachos en el lado de Capotillo como tal. Y, y esa persona aterrizó y dijo, ah, concho, en verdad, sí. Como que yo no crecí 100% en el barrio. Y le digo, ah, entonces tú dices que creciste en un barrio y se puede pensar que tú eres un caso de éxito de un barrio y te puedo tomar como una excepción porque, ah, mira, esa persona creció en Capotillo y es profesional y es una persona que de una u otra forma es funcional. Pero el muchacho que crece en Capotillo, 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 nada más tiene TTV y TikTok. Porque en Capotillo, 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 las escuelas son lo mismo que hay en la calle. Los accesos son más limitados. No hay escuelas de música. Las canchas están llenas de tigueraje y así sucesivamente. Entonces, cuando digo los jóvenes solamente no tienen más que teteo y TikTok, digo que los jóvenes de manera real y de manera tácita pareciera que lo único que tienen alrededor para imitar y las únicas inspiraciones que tienen alrededor para imitar son lo que ven en los teteos y lo que pasa en TikTok. Y si nosotros como Yo sociedad, no estoy de acuerdo ¿tú no con estás de esos acuerdo con términos eso, Jaime? absolutistas, no, para No. nada. A ver, te Yo, escucho. yo, yo creo que hay muchísimos ejemplos positivos que ellos pueden ver. Al contrario, también tienen bastante cosas que hacer que no hacen precisamente porque esos jóvenes no están en eso. No es que no quieren ni tienen otro ejemplo. Por ejemplo, A ver. en todas las comunidades del país hay un centro progresando. Y si no hay un centro progresando, hay un CTC, que No, es en un todas centro no. tecnológico. Óyeme, donde no hay uno, hay el otro. O si Mm. no hay uno de esos, hay un centro Infotec cerca. Oye, en todo. A mí que nadie me diga, tú puedes, y podemos ir barrio por barrio. Uno de esos tres tiene que haber. Y si no, Ujú. hay una escuela comunitaria de una iglesia o hay una iglesia cerca, porque las iglesias están en todos los lados. Entonces, no es que solo hay ejemplos malos, te puse 4 ejemplos. Pero aparte de eso, en todas las escuelas y colegios del país, en todos los barrios, por malo que sea, hay un colegito. Está la escuela pública, pero también hay uno o dos colegitos por ahí, que son de alguien ¿Hay que, manzana buena? y yo te voy a decir, ahí en todo eso, siempre hay gente que son el paradigma correcto a seguir, o por lo menos el intermedio a seguir. Ah, pero ¿por qué nada más ver lo malo? ¿Por qué nada más quieren ver lo malo? Oye, por malo que sea el barrio, tú vas, bueno, yo te voy a poner se me olvidó el nombre, ay, Dios mío, Fundación Fundiluz, Ujú. déjame, déjame buscarlo aquí, A Fundiluz. ver, que una. Tiene una escuelita Ujú. que está en el río. Y esos centros, una preguntita, esos centros que tú dices que están, que yo dudo, porque hay muchos lugares que yo he ido que no tienen ninguno, y si existe, existe tal vez Hermano, en papel. oye, guerra, te voy a hablar guerra, para que tú entiendas. Es Ujú, más, te voy a hablar Capotillo, que yo lo conozco. En ujú. Capotillo hay un centro progresando, un CTC, y hay cursos de Infotec en pleno barrio. Y están vacíos o llenos los cursos, y son inspiración y las personas Que logran estén tener movilidad vacíos o social llenos, que trabajan ahí. no es problema de las autoridades en sí. No, pero que yo no estoy Claro que hablando de un Porque no. problema de yo no te autoridades, puedo jalar por los moños para que tú vayas a coger pero es que clases. en lo que yo Porque expresaba, tú hablas que nada más tienen TikTok y vaina pero mala. que No, yo no estaba eso está hablando. ahí, Yo no eso estaba está hablando de ahí. autoridades, yo estaba hablando de un entorno social que tienen TikTok y teteo. Y que lo que ven Y los aparte de inspira todo y eso, a ellos reaccionar de cierta forma. Yo no mencioné autoridades. y aparte de todo eso, debo decirte que la tarjeta solidaridad, yo no sé ahora, porque eso se cayó en este gobierno, yo no sé si eso se cayó, si eso continúa. Alguien que me esté oyendo de mis amigos que conocen cómo funcionaba Progresando con Solidaridad y que conozcan cómo está ahora, que me escriban privado.
no voy a decir su nombre ni voy a decir nada, pero que me escriba en privado lo siguiente. Cuando Progresando con Solidaridad, ¿tú sabes qué hacían? Hacían programas de intervención con todos los que tenían tarjeta Solidaridad, que son los más pobres. Y esos muchachos lo mandaban a que tenían que ir obligados, porque acuérdate que esas tarjetas, la idea como se concibió, aunque lamentablemente no se cumplía tanto, ni se cumple ahora tanto, es que esas son transferencias condicionadas. No era que te daban esos cuartos porque sí, aunque en que lo daban porque sí, pero en esas transferencias condicionadas, los usuarios de esa tarjeta Solidaridad, los hijos, tenían que ir a, a esos centros Progresando, a esos centros CTC. Yo no sé ahora si lo hacen, Sí, pero en esos tal vez centros aquí en CTC, alguna zona específica, ¿no? Yo, no, en el país completo es que se tenía que hacer y Pero es en el que, país completo se hacían esas intervenciones y había una oficina que yo hablo porque trabajé en esa oficina durante varios meses, que era la oficina de juventud de Progresando con Solidaridad en el año 2013. Y yo te voy a decir algo, de ahí, de ahí, tú tenías que hacer programas de intervención con eso de las tarjetas Solidaridad para que fueran a los cursos y a las charlas que se daban en el programa Progresando con Solidaridad pero a los estamos hablando de beneficiarios. hace muchos años, Jaime. No, pero como quiera, No, porque esos mira, muchachos siguen pero creciendo la espérate, y eso diferencia en está que es, ahí. Yo no espérate, sé si funciona o no, no sé no, decirte. yo te pongo un Ja- ejemplo, en Debe de Puerto estar Plata el Jaime, CTC no funcionando, funciona, dame un break, porque pero partiendo yo de no, están ahí. ahí, yo, deben yo de tuve dar que clase. salir, yo tuve que Y salir y esas entré. emisoras funcionan. Entonces, yo lo que estoy entendiendo es que Eury dice que los jóvenes nada más tienen TikTok y qué más, Eh, y teteo. el contexto de lo que yo expresaba, en lo que todo el mundo lo que todo el mundo sabe pero no dice, es que el ambiente social en el que se desarrolla un joven actualmente está permeado de figuras que están en TikTok y en teteo y que sirven de inspiración para ellos, porque esas son las figuras que tienen movilidad social rápido y que su entorno, el entorno de los jóvenes, no tiene más que teteo y TikTok para ellos ser inspirados a No, y no, que ven gente alrededor que ven un profesional, por ejemplo, y ven al profesional siempre quejándose o al que trabaja siempre quejándose que el dinero nunca le da. Y que más fácil se meten a ser viral en TikTok o a ser inspirado por un dembowcero porque ese tiene un parámetro más rápido de movilidad social. pero si fuera así, las universidades en estos momentos estarían vacías. No, eso Claro que no es sí, porque relacional. si todo el mundo se inspirara Claro, en Ever. un dembowcero y se inspirara en TikTok y en los teteos, ¿a qué vamos para la universidad entonces? Yo te voy a Y la poner, yo te mayoría voy de a las poner, personas que están en las universidades dominicanas no son hijos de papi y mami, porque esos se van del país. No necesariamente. Esos se van No esos se van del necesariamente. país, la mayoría. La mayoría se van del país. Depende cuál sea y el yo te voy parámetro a para decir hijo de otra papi y cosa, yo te mami. voy a poner un Y no barrio. todos, y aún los muchachos dentro de la universidad también tienen cierta inspiración. Que dicen, yo estoy aquí porque mi papá me mandó, pero tú sabes que yo te lo que va a traer de la vuelta. Oye, nadie Muchísimos que va a adolescentes, la jóvenes en la universidad universidad dicen eso. porque su papá lo Muchísimo. mandó. Oye, nadie que ¿Quieres va a la datos? universidad porque su Sí, papá lo búscame datos mandó. con número. ¿Sí, Jaime? Pero grabado Que en video. nadie que va a la universidad porque su papá lo mandó, nada más porque lo mandó, dura 3 cuatrimestres, 5 cuatrimestres Claro. en una universidad. La Porque si mayoría de el los que no tenga eso, universitarios y profesionales son personas que quieren salir de la pobreza. claro, claro. No son personas que tienen su vida resuelta. Y yo te voy a poner un ejemplo sencillo. El Community College en San Luis, un proyecto que es un proyecto modelo en República Dominicana. El Community College, ¿dónde está? En San Luis, que es un barrio malísimo, pero al lado de San Luis, ¿qué está? El Almirante, la caña de San Luis. Por ahí tú no vas a ver nadie popi con el concepto real de popi. Oh, Por ahí es clase media baja, como mucho, 2 o 3 empresarios de la zona que son clase media, que pueden vivir por ahí mismo, pero son clase media ya alta, porque tienen negocios que le generan suficientes recursos,
pero después la mayoría es pobre y clase media baja por ahí. Ok, eso es un community Y, college. y, y, y eso, ¿A y eso está cuánta ahí, persona y eso impacta ese está ahí. community college al año? No, de impactar, te va a impactar la circunscripción electoral más grande del país, que es la circunscripción 3. Y tú, por Pero lo ejemplo, mismo, una persona que viva en San Luis, yo no sé dónde queda San Luis, ¿por qué parte está eso? ¿A qué altura? San Luis, en la autopista, en la carretera Mella, en San Luis, Ok, después de ¿y la tú entiendes que base, una persona de antes Boca de la Chica, base en aérea de Boca San Chica hay Isidro, community college? en Boca Chica, Telitla, y hay un Progresando con Solidaridad, Claro, y Ok, todo el que entonces está en una el persona, ITLA, y todo el que estudia en el ITLA no salió de pero, Piantini, no, ni salió de calmaos, que no Naco. estamos peleando, estamos teniendo una conversación. Si Yo no estoy una peleando. persona de Boca Chica, Yo no estoy si una peleando. persona de Ahora, Boca si tú Chica, quieres que yo pelee, yo peleo aquí. si una persona que vive en Boca Chica, una persona que vive en Boca Chica, ¿qué tan complejo se le puede hacer a un muchacho de Boca Chica que su papá factura 15,000 pesos al mes para estudiar en el community college? nada, porque yo estoy seguro, Nada, nada. nada. Para estudiar en el community college es diferente, porque está lejos Transporte, alimento. Boca Chica de Guerra y de San Luis, pero para estudiar en el ITLA, uno de Boca Chica, para estudiar en el ITLA, dime, ¿qué difícil tiene? Ninguna. En la Universidad Se podía Central estar del Este, El ITRA no tiene un porque, mecanismo de admisión. en la Universidad Central del Este, en San Pedro de obvio, Macorís, Por pero tienen tanto, que tiene muchísimas admitirte, tienen dificultades, que incluyendo admitirte, que la educación que tiene acceso es una tienen educación que que no le pasar el, permite, que no le como permite que no le tener permite, los parámetros ¿por para qué poder no ser le permite? admitido, por ejemplo. ¿Por qué no le permite? Pero ya tú estás Viejo, poniendo una condicionante ahí, pero la que ahora le está condicionante de que, diciendo bruto a los muchachos. no, yo estoy diciendo que, Claro, porque tú estás diciendo que no van a pasar el examen de admisión. señora, él nosotros estamos en impide los a un últimos índices de muchacho que educación quiere pública de República Dominicana. Un muchacho la que sale de nada. una educación pública, criado en un espacio hacinado, es más propenso a no tener la capacidad cognitiva para entrar a una universidad como el ITLA. Yo no tendría que explicar eso. Pero entran, Te volviste boricua. no son, déjame decirte, no son de Piantini, ni de Naco, ni de Gacue, ni de Arroyo Hondo, Son de ni diferentes de partes. Yo tengo Leperilla, muchísimos que amigos que estudiaron ahí. Son van de a diferentes partes estudiar del al país. ITLA. La gente que estudia en el ITLA, lo primero es que no es de clase alta, es clase media y clase baja. Muchachos inclusive Ahora, muchachos del interior que estudiaron en el colegios que que vienen quiere a estudiar ahí. estudiar, el que quiere estudiar, estudia. Tú vas a la Universidad Central del Este en San Pedro Macorís y la mayoría de las personas que estudian en la Universidad Central del Este no son ni siquiera de San Pedro. Son de Atomayor, del Ceibo, de Romana, de Boca Chica, de Quisqueya, de Consuelo. No son no son de San Pedro. Son de municipios que pertenecen a San Pedro o de otras provincias que rodean a San Pedro y van diario. No es que se mudan allá y no son gente Me está escribiendo, que tienen dinero. Me está escribiendo mi amigo y mi hermano Jorge, que estudiamos juntos en el colegio. Me está escribiendo y me dice: Jaime, estudié en el ITSC, que es el Community College de San Luis, y tengo amistades de Boca Chica. Mucha gente de Boca Chica estudiaba allá. Es Pero decir, es que, a ver, porque realmente está cerca, ¿qué te digo? O sea, está más cerca que ir al Distrito Nacional o ir a Santo Domingo Este. ok, El pero ensanche Luperón es el barrio con más profesionales que hay aquí en el Gran Santo Domingo. Es que es un asunto de proporción. Tú me dices de una persona que va de un municipio, ¿cuál es la capacidad de los padres de esa persona que se mueve de un municipio a otro? Tú tienes en Puerto Plata el ejemplo de que los niños, los jóvenes más acomodados de Sosúa, de Altamira, Montellano e Invert, pueden viajar a Utesa, pero ellos son el 10-15% de todos los jóvenes que hay en Sosúa, Invert, Altamira. Sí, el otro 85% se queda en su espacio porque no tiene acceso a eso. Pero tú no puedes decir que los jóvenes nada más tienen TikTok y tienen teteo en su entorno social. Porque eso no es así. Hay muchísimos jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes que viven en los barrios, ni siquiera son los que van a los teteos que hacen en ese mismo barrio, son gente de otro lado que van a los barrios y nada más falta ver la entrevista de Capricornio para darse cuenta de eso. ¿De dónde tú eres? ¿De qué si yo dónde? ¿Y qué tú haces aquí? Ok. Eso no es verdad. Entonces, y además, tú no puedes decir que la gente... No es que no es verdad, tú lo ves desde otra perspectiva. Que la gente que estudió en escuela pública o que la gente que es de barrio, de un barrio marginado, es más bruta que la gente que estudió
en un colegio privado. Eso no es verdad tampoco. Para cerrar te voy a decir, Eso no yo no es dije verdad no tampoco. utilicé la palabra bruta. No utilicé la palabra bruta. Bueno, Dije, pero tú dijiste que van a fallar en el examen de admisión. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que son brutos. Lo que pasa es que yo lo estoy poniendo más llano y no tan filosófico. Para Pero cerrar otra te digo, cosa, Noelia, Hacim, para cerrar te digo, yo no dije la palabra bruta, dije una persona de la educación pública es más propensa a no tener la capacidad cognitiva para entrar. Pero ya yo dije que tú no dijiste Para la de- palabra bruta. pero- Estoy diciendo que lo dije yo tú puedes hacer silencio 5 segundos. para no ponerlo de una manera tan filosófica como a ti te gusta hablar. Vamos a ponerlo más llano. Una persona que no pase en un examen de admisión en el ITLA es por bruto que no lo pasa, no es por otra cosa, no es por inteligente. Bien, Noelia Hacim. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.